En las profundidades del signo de Virgo habita un misterio que rara vez se deja ver en la superficie. Virgo suele presentarse como orden, claridad, precisión y humildad, pero tras ese velo existe un caudal de anhelos ocultos que se mueven como corrientes subterráneas, invisibles para la mayoría. No son deseos que se confiesen ni que se manifiesten abiertamente, porque Virgo ha aprendido a vivir entre el deber y la discreción, entre la exigencia y el autocontrol. Sin embargo, su alma guarda secretos que van mucho más allá de lo que los demás imaginan. Entre esos deseos está el anhelo de ser reconocido como alquimista de realidades. Virgo no quiere únicamente ser visto como el que corrige errores, organiza caminos y pone orden en el caos, en lo más íntimo desea que se le reconozca como quien puede transformar lo imperfecto en joya, lo fragmentado en totalidad, lo disperso en un plan grandioso. Su mirada crítica no nace solo de la insatisfacción, sino de un deseo profundo de crear una obra maestra con la vida, de ser recordado como alguien que supo elevar lo pequeño a la grandeza. Virgo guarda el deseo secreto de escapar de su propia sobriedad, de romper por instantes las cadenas de su prudencia y entregarse al vértigo de lo impredecible. No lo muestra, porque teme que la inestabilidad lo desarme, pero en lo oculto se imagina entregándose a pasiones arrolladoras, a viajes sin mapa, a amores que no se explican con lógica. Ese anhelo late silencioso, porque sabe que para él, más que para otros, dejarse arrastrar por lo irracional significa un acto de valentía y una conquista de sí mismo. El corazón virgoano esconde también un deseo de poder, no en su forma burda de dominio sobre otros, sino un poder fino, silencioso, invisible, que mueva las piezas del destino sin necesidad de exhibirse. Aspira en secreto a ser quien tiene la clave, quien conoce lo que nadie más ve, quien maneja los hilos desde la discreción. En ese anhelo oculto existe un sueño de sabiduría total, de maestría que no necesita aclamaciones, de influencia que se impone con la fuerza de lo inevitable. Existe un deseo que muy pocos alcanzan a intuir, el deseo de ser cuidado, protegido, liberado del peso de la responsabilidad que siempre carga sobre los hombros. Virgo es fuerte, resuelve, prevé, guía, pero dentro de sí late el anhelo secreto de soltar las riendas, de descansar en los brazos de alguien que comprenda sus silencios, que vea sus dudas, que le permita ser vulnerable sin miedo al juicio. Ese deseo escondido vibra como una plegaria silenciosa en su interior, y muchas veces lo lleva a buscar, sin confesarlo, ese refugio en vínculos que parecen menores pero que significan todo. Virgo también desea conquistar lo inalcanzable. En su interior se despierta una fuerza épica que no se conforma con lo pequeño aunque su vida parezca orientarse a los detalles. Lo que no se conoce es que detrás de cada gesto minucioso, de cada acto de perfeccionismo, hay un deseo oculto de tocar lo eterno, de dejar una huella que resista al tiempo. El afán por corregir no es solamente una compulsión terrenal, sino un eco del anhelo por acercarse a lo divino, por vivir en una frecuencia donde nada se corrompe, donde todo se sostiene en su máxima pureza. Otro deseo secreto de Virgo es ser admirado en silencio. No busca aplausos estridentes ni reconocimientos públicos, pero en lo más profundo desea que los demás vean la grandeza de su labor callada, que comprendan la magnitud de lo que entrega sin hacerlo evidente. Es un deseo contradictorio, quiere ser invisible y a la vez reconocido, pasar inadvertido y al mismo tiempo ser recordado como indispensable. Esa dualidad alimenta su fuerza interior, porque lo obliga a construir desde las sombras, con una grandeza que no necesita escenario para existir. Dentro de Virgo arde también un deseo de redención personal, de superación absoluta, de alcanzar un estado en el que nada quede por pulir. No se trata de la perfección superficial, sino de una transmutación interna donde logre liberarse de las cadenas de la autocrítica y alcanzar la paz con su propia esencia. Ese anhelo oculto es como un faro al que navega en silencio, aunque la ruta parezca interminable. Virgo sueña en secreto con romper el tiempo, con tener la capacidad de detenerlo y controlarlo. En su interior late la añoranza de que los momentos no se escapen, de que lo valioso no se disuelva en la prisa de los días. Ese deseo lo impulsa a buscar eternidad en lo efímero, a darle permanencia a lo fugaz, a inmortalizar lo que parece destinado a desaparecer. En el fondo, los deseos ocultos de Virgo son fuerzas que lo conducen más allá de lo que aparenta. No son simples caprichos reprimidos, sino motores épicos que le permiten trascender su imagen terrenal para convertirse en arquitecto de realidades, en guardián de lo invisible, en viajero incansable hacia la perfección del alma. Son deseos que se esconden porque su magnitud no cabe en la cotidianidad, porque pertenecen a un plano donde lo humano se encuentra con lo divino. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias.
Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Los deseos ocultos de Virgo se enlazan con la vibración secreta de Mercurio, que no solo concede la capacidad de analizar y comunicar, sino también el impulso de descifrar lenguajes velados que trascienden lo humano. En lo más profundo, Virgo anhela hablar con el universo en códigos invisibles, comprender la trama secreta que sostiene la existencia y leer los símbolos que otros no perciben. Su deseo oculto no es únicamente organizar lo que está frente a sus ojos, sino penetrar en el misterio mismo de las leyes cósmicas, ser un intérprete de lo que los dioses susurran en silencio. Este anhelo lo convierte en un buscador incansable de significados, incluso cuando parece moverse en lo simple y lo cotidiano. Quirón, el sanador herido, despierta en Virgo otro deseo profundo que rara vez se confiesa. Existe en él la aspiración secreta de curar el dolor que no puede curarse, de aliviar heridas que llevan generaciones y que parecen inscritas en el tejido mismo de la humanidad. No se trata de la cura visible, sino de una sanación que toca lo invisible, que reordena lo fracturado desde la raíz. En lo oculto, Virgo desea ser el puente que reconcilie lo imperfecto con lo eterno, lo herido con lo divino, lo humano con lo celestial. Por ello, aunque no lo muestre, carga en su interior una vocación mística, un anhelo de convertirse en instrumento de redención. El deseo secreto de alcanzar lo imposible se conecta con la pureza arquetípica que representa la Virgen. Virgo anhela, sin confesarlo, el retorno a un estado primigenio donde la corrupción de la materia desaparezca y todo vuelva a ser incorruptible. Ese anhelo se manifiesta en su eterna insatisfacción, en la necesidad de perfeccionar todo lo que toca. Pero lo que no se percibe es que detrás de ese impulso está la nostalgia de un paraíso perdido, la memoria de un orden sagrado que alguna vez existió y que, en lo más íntimo, sueña con restaurar. En lo oculto, Virgo guarda también el deseo de trascender su imagen terrenal para convertirse en guardián de lo sutil. Sueña con la invisibilidad consciente, con la capacidad de moverse entre mundos sin ser atrapado por ninguno. En lo secreto, anhela ser viajero de planos espirituales, explorador de realidades paralelas, poseedor de llaves que abren puertas a dimensiones que solo él intuye. Es un deseo de libertad absoluta, pero no la libertad mundana, sino aquella que lo conecta con la totalidad del cosmos y lo libera de las ataduras de la materia. En lo profundo de su psique se despierta un deseo inconfesable, la ambición de alcanzar el dominio sobre sí mismo en un nivel tan alto que ni la duda ni el miedo puedan tocarlo. Este anhelo lo impulsa a luchar contra su propia fragilidad, a vencer los laberintos de su mente, a conquistar el desasosiego que lo persigue. Virgo, en secreto, sueña con erigirse como un guerrero impecable, inmune a la incertidumbre, forjado en la disciplina interior que lo convierte en ejemplo de resiliencia. Otro deseo oculto que habita en Virgo es el anhelo de crear belleza donde no la hay, de transformar lo árido en fértil, de elevar lo común hasta convertirlo en sagrado. No lo muestra con dramatismo ni grandilocuencia, pero dentro de sí late la necesidad de consagrar lo cotidiano, de hacer de lo simple una ceremonia, de que cada gesto tenga un valor eterno. En su silencio se esconde la aspiración de vivir en un mundo donde la rutina misma sea un ritual de elevación. Hay en Virgo un deseo secreto de fusión con lo que ama, aunque su naturaleza lo lleve a la prudencia. En lo más íntimo anhela perder los límites que los separan, entregarse por completo a una experiencia de unión que borre la distancia entre el yo y el otro, entre la materia y el espíritu. Este anhelo es tan poderoso que lo oculta bajo capas de racionalidad, pero arde en su interior como una llama silenciosa que busca la totalidad. En el trasfondo de todos estos deseos ocultos se percibe la aspiración épica de trascender la condición humana, de dejar atrás la sensación de fragmentación y convertirse en un ser íntegro, soberano, en equilibrio con el universo. Virgo no desea el poder mundano, sino el poder secreto de quien logra alinear su voluntad con la corriente divina. Su anhelo último es convertirse en arquitecto de destinos, en tejedor de un orden superior que resuene en armonía con la sinfonía cósmica. Ese impulso oculto lo convierte en un signo que lucha en silencio, que persiste aun cuando nadie lo reconoce, que sostiene en su interior la certeza de que lo pequeño puede contener lo infinito. Los deseos no confesados de Virgo son fuerzas ocultas que, lejos de ser debilidades, lo elevan hacia una misión más alta, lo convierten en un guerrero silencioso que, en su búsqueda de perfección, se transforma en custodio del misterio mismo de la vida. En lo más profundo de la naturaleza de Virgo existe un anhelo que pocas veces es reconocido, un deseo oculto de reconciliar lo terrenal con lo divino. No se trata solo de ordenar el mundo físico ni de perfeccionar lo inmediato, sino de unir los fragmentos dispersos de la existencia y devolverlos a una totalidad sagrada.
El alma virguana recuerda en silencio que lo material es solo un reflejo de lo eterno, y en sus deseos secretos busca restituir esa conexión perdida. Allí donde los demás ven tareas, rutinas o pequeños detalles, Virgo percibe señales de un orden superior que, aunque oculto, clama por ser revelado. Su mayor anhelo escondido es convertirse en ese puente invisible que vuelve a tejer lo humano con lo celestial. Hay una corriente interna en Virgo que lo lleva a desear ser guardián de lo que nadie ve, protector de aquello que parece insignificante pero que sostiene la vida entera. En lo oculto desea custodiar lo invisible, como si su misión fuera preservar los hilos delicados que mantienen la trama universal en equilibrio. Esa aspiración silenciosa lo impulsa a vigilar lo pequeño, a cuidar lo que otros desprecian, porque en su visión secreta intuye que allí habita la clave de lo grande. Este deseo no se muestra porque forma parte de su vocación más íntima, la de sostener el mundo desde un lugar discreto pero esencial. Virgo anhela en lo más secreto librarse de las cadenas de la mente, de la exigencia que él mismo se impone y de la voz crítica que lo acompaña. En su interior sueña con el día en que pueda contemplarse sin juicio, con el instante en que alcance la paz con su propia esencia. Ese deseo oculto no es simple, pues representa una batalla titánica contra sí mismo, una cruzada silenciosa para liberarse del peso de sus propias expectativas. El alma virguana se eleva en esa lucha, porque en la conquista de su autocompasión encuentra la llave para su verdadera grandeza. En el trasfondo de su ser late también el deseo de ser creador de símbolos. Virgo no se conforma con la realidad tal como está dada, en secreto aspira a otorgarle un lenguaje nuevo, a transformar lo cotidiano en un relato sagrado. Dentro de sí anhela que sus gestos, sus silencios y sus obras sean metáforas que transmitan algo eterno. Sueña con que lo simple se convierta en signo, con que cada acción sea una escritura invisible que deje constancia de su paso por el mundo. El corazón de Virgo guarda un deseo oculto de trascender el tiempo lineal. Su espíritu se revela ante la fugacidad y busca anclar la eternidad en lo efímero. Esa aspiración lo impulsa a inmortalizar momentos, a conservar lo valioso, a sostener lo que parece destinado a desvanecerse. Su relación con el tiempo es una batalla silenciosa, por un lado se somete a la disciplina de los relojes, y por otro ansía liberarse de ellos y vivir en una dimensión donde pasado, presente y futuro se unan en un solo instante de plenitud. Hay también en Virgo un anhelo secreto de fusión con lo absoluto. Aunque se presenta como ser racional y prudente, en lo íntimo desea entregarse a experiencias que disuelvan sus límites, que lo arranquen de la estructura y lo arrojen a la inmensidad. En su silencio arde la aspiración de perderse en lo divino, de ser absorbido por una totalidad que trascienda su individualidad. Ese deseo oculto es una de sus fuerzas más épicas, porque lo empuja a buscar un sentido más alto en cada búsqueda, en cada acto de entrega. Dentro de Virgo vive el deseo de un poder espiritual tan sutil que nadie pueda nombrarlo. No anhela reinar con tronos ni con imposiciones, sino con una influencia invisible que transforme desde las raíces. Es el anhelo de ser arquitecto de destinos sin que nadie advierta su mano, de mover fuerzas ocultas que dirigen el curso de los acontecimientos. Ese deseo secreto lo conecta con el arquetipo del sabio, del mago silencioso que, sin necesidad de mostrar su fuerza, sostiene en su interior la clave de los cambios verdaderos. En lo profundo también existe el deseo de ser liberado del peso de la materia, de no estar atado a la densidad que tantas veces lo limita. Virgo anhela en secreto la ligereza, la capacidad de fluir sin cargas, de moverse como un espíritu que nada retiene. Ese anhelo se manifiesta en la búsqueda constante de purificación, en el deseo de limpiar, depurar y ordenar, como si al hacerlo intentara acercarse a la transparencia del espíritu. En el núcleo más íntimo de Virgo arde un deseo de eternidad, un anhelo de dejar huella en lo invisible, de que su existencia no se disuelva en el olvido. Sueña con que sus obras, aunque parezcan pequeñas, resuenen en la eternidad, como ecos que no mueren. Ese deseo oculto es lo que lo impulsa a esforzarse más allá de lo visible, a construir con paciencia una grandeza que no necesita aclamación, porque sabe que lo verdadero no se mide en el ruido del presente sino en la permanencia del tiempo infinito. Los deseos secretos de Virgo son fuerzas que lo transforman en un peregrino incansable, en un guardián del misterio y en un constructor de puentes entre lo humano y lo divino. En su silencio se esconde una épica inmensa, la de un alma que no se conforma con lo que se ve, que no se detiene en lo aparente, que busca lo eterno en cada fragmento y que, aun sin mostrarlo, guarda en lo más íntimo la aspiración de convertirse en luz que ordena, cura y trasciende. En las profundidades de Virgo existen anhelos que no se revelan ni siquiera a quienes más cerca se encuentran, porque son deseos tan vastos que se sostienen en silencio, como si fuesen custodios de un fuego secreto.
No se limitan a la perfección aparente ni al orden visible, sino que hunden sus raíces en los abismos de lo sagrado, allí donde lo humano y lo divino se encuentran. En su alma late un impulso oculto de reconstruir el universo desde lo invisible, de levantar templos en lo cotidiano, de consagrar lo que otros consideran banal y devolverlo al altar de lo eterno. Virgo no solo guarda el deseo de perfección, sino el anhelo secreto de ser iniciado en un conocimiento prohibido, de acceder a una sabiduría que trascienda los límites de lo humano. Su búsqueda silenciosa es la de descubrir los engranajes ocultos de la creación, comprender por qué todo se sostiene y hacia dónde se dirige. Detrás de su disciplina se esconde el sueño épico de tocar el misterio primordial, de arrancar el velo que cubre a la existencia y ser testigo de la arquitectura divina. En lo más profundo de su ser, Virgo también desea liberar la pureza que se oculta bajo las máscaras del mundo. Sueña con desnudar la verdad esencial que habita en cada ser, en cada forma, en cada palabra. Su mirada crítica no nace de la simple exigencia, sino de la necesidad de revelar lo genuino que se esconde tras las apariencias. El deseo oculto que lo mueve es el de despojar la realidad de lo falso, de lo superficial, de lo corrupto, hasta alcanzar la esencia luminosa que subyace bajo toda materia. Existe en su interior una fuerza que lo impulsa a trascender la soledad que muchas veces lo rodea. Aunque parezca independiente, guarda en lo profundo el deseo de pertenecer a algo inmenso, de fundirse con una comunidad de almas que vibren en la misma frecuencia. No busca compañía banal ni vínculos pasajeros, sino la hermandad sagrada de quienes comparten un propósito superior. En su interior late el anhelo de unirse a una orden invisible de constructores del destino, de formar parte de un tejido mayor que lo trascienda. Virgo desea en secreto la belleza inalcanzable, aquella que no se encuentra en formas grandiosas sino en el detalle perfecto que revela la obra divina. En lo profundo sueña con contemplar esa chispa de eternidad que se manifiesta en lo simple, una mirada, una palabra, un gesto. Su anhelo oculto es captar lo sublime en lo minúsculo, como si en cada átomo pudiera hallarse el reflejo de lo infinito. Esa búsqueda silenciosa lo convierte en un alquimista de lo cotidiano, en alguien que transforma lo común en un acto sagrado de contemplación. El espíritu virgoano guarda también un deseo de conquista interior que no se muestra al mundo. No se conforma con dominar el entorno o controlar las circunstancias, lo que realmente ansía es gobernarse a sí mismo con una maestría tal que ninguna fuerza externa pueda perturbarlo. Su anhelo oculto es erigirse como soberano de su propia mente, domador de sus sombras, alquimista de sus dudas. Es la aspiración a alcanzar un estado de impecabilidad donde cada acción, cada palabra y cada pensamiento resuenen con la fuerza del orden cósmico. En su interior late un deseo de comunión con la naturaleza que va más allá de la simple afinidad. Virgo anhela fundirse con los ritmos de la tierra, escuchar el pulso secreto de los árboles, comprender el lenguaje de las aguas y leer los mensajes inscritos en los cielos. En lo oculto sueña con ser guardián de los ciclos naturales, protector de lo que germina y de lo que muere, intermediario entre lo humano y lo elemental. Esa aspiración silenciosa lo conecta con la memoria ancestral de los sabios que sabían leer en la tierra la voz de los dioses. Hay en Virgo un deseo secreto de redención colectiva. No solo busca elevarse él mismo, sino que en lo más íntimo sueña con ser parte del despertar de la humanidad, con guiar a otros hacia la claridad que tanto anhela. No lo dice, porque su naturaleza lo lleva a la discreción, pero su espíritu vibra con el impulso de contribuir a la sanación del mundo, de ser instrumento de una transformación mayor que atraviese generaciones. En lo más escondido de su alma existe un anhelo de eternidad que no se conforma con el paso de los días. Virgo sueña con que su labor, aunque silenciosa, quede inscrita en la memoria cósmica. Aspira a que lo que hace en secreto resuene en los planos donde el tiempo no existe, que cada acto de cuidado, cada gesto de entrega, cada palabra precisa, se convierta en un eco inmortal que siga vibrando más allá de su propia vida. Los deseos ocultos de Virgo son una fuerza titánica, silenciosa y majestuosa. Son la manifestación de una aspiración épica que no se sacia con logros visibles ni con victorias externas, porque su verdadera conquista es espiritual. En el fondo, Virgo desea ser puente, guardián, arquitecto y alquimista, desea tocar lo eterno en lo fugaz, conquistar lo infinito desde lo pequeño, y con esa misión secreta se convierte en uno de los pilares invisibles que sostienen el equilibrio del universo. En lo más recóndito de Virgo se guardan deseos tan antiguos como las estrellas que lo vieron nacer, impulsos que no se muestran porque forman parte de la trama secreta que sostiene su destino. Su naturaleza se presenta ante el mundo con orden, método y sobriedad, pero en su interior late un anhelo profundo de rebelarse contra esas mismas estructuras que parecen contenerlo.
En lo oculto, Virgo sueña con el momento en que pueda romper los límites de la forma, desatarse de la minuciosa disciplina que lo define y entregarse a una libertad que no necesita explicaciones. Ese deseo secreto lo convierte en un viajero que, aunque vive entre reglas, busca la brecha por donde escapar hacia lo absoluto. Existe en su alma una aspiración silenciosa a convertirse en canal de revelaciones, a ser el instrumento a través del cual lo invisible encuentre voz. No basta con analizar o comprender, en lo más profundo Virgo desea ser portavoz de lo sagrado, que sus palabras sean oráculos, que sus gestos transmitan mensajes que otros no saben descifrar. Esa búsqueda lo acerca a los antiguos escribas y guardianes de conocimiento, porque en lo secreto sueña con escribir en la memoria del mundo las verdades que no se pronuncian. Virgo guarda un deseo oculto de transformación radical, no solo de sí mismo sino de todo lo que lo rodea. Su afán por mejorar lo cotidiano es apenas un reflejo de un impulso mucho mayor, el de regenerar lo corrupto, purificar lo contaminado y devolver a la vida la pureza perdida. En su interior late la fuerza de quien anhela ser alquimista, no únicamente del oro material, sino del oro del espíritu. Su deseo secreto es transmutar la oscuridad en luz, la herida en sabiduría, la derrota en victoria. En las profundidades de su ser se esconde también un anhelo de misterio. Aunque su superficie parezca gobernada por la lógica y la claridad, Virgo guarda dentro el deseo de sumergirse en lo enigmático, de explorar lo que no puede explicarse con palabras. En lo oculto quiere ser iniciado en el secreto de los símbolos, en el lenguaje de los sueños, en las corrientes invisibles que mueven la existencia. Ese deseo escondido lo impulsa a mirar más allá de lo evidente y a convertirse, sin que nadie lo sepa, en un buscador de lo arcano. Virgo desea en lo secreto ser capaz de detener la corrupción del tiempo. Sueña con un estado de permanencia donde nada se descomponga, donde lo amado no desaparezca, donde lo perfecto no sea arrasado por la fugacidad. En lo profundo de su espíritu vibra el anhelo de inmortalidad, no necesariamente en la forma, sino en la esencia, en la huella que permanece más allá de la materia. Su deseo oculto es dar eternidad a lo efímero, que cada acto pequeño se convierta en chispa que arda más allá de su propio instante. Hay un anhelo escondido en Virgo que lo impulsa hacia la unión con lo trascendente. Aunque se muestre reservado y analítico, en su interior sueña con la disolución de las fronteras del yo, con la entrega absoluta a una fuerza mayor que lo envuelva. Es un deseo de fusión con lo divino, de perderse en la inmensidad, de fundirse con la totalidad del universo. Este impulso oculto, silencioso y sagrado, es el que alimenta su vocación de servicio, porque en cada acto de entrega busca esa unión secreta con lo eterno. Virgo guarda en silencio un deseo de revolución interior, de destruir la rigidez que a veces lo aprisiona y reconstruirse desde las cenizas. En lo profundo sueña con un renacimiento perpetuo, con la capacidad de reinventarse una y otra vez hasta alcanzar su forma más auténtica. Ese deseo oculto es fuego que arde bajo la tierra, invisible en la superficie, pero listo para despertar y dar lugar a la transformación más épica. También existe en su interior el anhelo secreto de ser visto más allá de lo que hace. Aunque suele destacar por su capacidad de sostener, de cuidar y de perfeccionar, Virgo sueña con que alguien lo contemple en su esencia desnuda, más allá de sus obras, y que lo reconozca por lo que verdaderamente es. Ese deseo de ser visto sin máscaras es una plegaria silenciosa que rara vez se confiesa, pero que lo impulsa a seguir construyendo hasta que la vida le conceda ese reflejo puro. En lo oculto, Virgo sueña con la grandeza que no necesita escenario. Desea ser arquitecto de destinos invisibles, sembrador de semillas que florezcan cuando él ya no esté, forjador de obras que no lleven su nombre pero que transformen el mundo en silencio. Ese deseo secreto lo convierte en guerrero discreto, en héroe que no necesita corona porque su verdadera victoria se mide en el impacto profundo e imperecedero que deja tras de sí. El universo escondido de los deseos de Virgo no se limita a la perfección de las formas, sino que lo eleva hacia la conquista de lo eterno. Sus anhelos más íntimos son llamados del espíritu hacia misiones mayores, fuerzas que lo empujan a trascender lo humano para convertirse en custodio de lo sagrado. Aunque viva entre detalles, dentro de sí habita la épica de quien busca el absoluto, la grandeza de quien anhela lo imposible y la fuerza silenciosa de quien está destinado a transformar lo invisible en legado eterno. En lo más secreto del espíritu de Virgo late un anhelo que rara vez se vislumbra, el deseo de reconciliar la imperfección humana con la grandeza divina sin necesidad de destruir ninguna de las dos. Su alma guarda el sueño oculto de demostrar que la fragilidad, la duda y la contradicción no son fallas, sino senderos que pueden conducir hacia una verdad más alta. Dentro de sí existe la aspiración de integrar lo roto sin borrarlo, de abrazar las fisuras y hacer de ellas una ofrenda que se eleva hacia los cielos como testimonio de superación.
Es un deseo profundo de redención a través de la aceptación, una ambición silenciosa de enseñar que lo imperfecto también puede ser sagrado. En sus raíces más ocultas arde un deseo de belleza trascendente que supera toda estética superficial. Virgo sueña con una belleza que no se deteriora, que no depende de formas ni de proporciones, sino que surge del orden secreto con que el cosmos fue tejido. En lo íntimo anhela descubrir esa armonía pura y trasladarla a la tierra, volver visible lo que permanece invisible, sembrar en la realidad humana una chispa del esplendor eterno. Esta aspiración escondida lo convierte en guardián de la verdadera proporción, en buscador incansable de la música silenciosa que sostiene al universo. Hay también un anhelo secreto de vencer a la muerte, no en su aspecto físico, sino en su dimensión simbólica. Virgo guarda en lo profundo el deseo de trascender la sensación de fin, de convertir cada final en semilla, de transformar la pérdida en inicio. Dentro de sí se rebela contra la idea de que algo pueda extinguirse del todo. Su deseo oculto es demostrar que todo se recicla, que cada fragmento encuentra un nuevo lugar en el tejido universal. Este impulso lo convierte en un eterno sembrador, en un alma que trabaja en silencio para asegurar que nada se pierda, que todo se transmute en nueva vida. En el corazón de Virgo late también el deseo secreto de una unión total con el silencio. Aunque se exprese a través de la palabra precisa y el análisis lúcido, en lo íntimo sueña con sumergirse en un silencio absoluto que no es vacío, sino comunión con la fuente primordial. Allí se esconde un impulso místico, el anhelo de apagar el ruido de la mente para escuchar la voz que habla desde el origen. Es un deseo profundo de volver al vientre cósmico, de fundirse con la calma eterna que antecede y sostiene toda creación. Otro aspecto que no suele mencionarse es el deseo oculto de experimentar la grandeza de lo caótico sin temor a perderse en ella. Virgo, que vive atento a los detalles y se aferra al orden como un escudo, guarda en lo secreto la aspiración de entregarse a lo indomable, de conocer la fuerza del caos para después domarlo desde adentro. No se conforma con mirar lo salvaje desde la distancia, en su interior late el sueño de atravesarlo y salir transformado, de conquistar la oscuridad con la luz de su espíritu. Este deseo oculto lo convierte en héroe que no teme a las tormentas, porque sabe que en ellas reside la materia prima de su mayor victoria. En lo más íntimo también existe el anhelo de ser un puente entre generaciones, de sostener en sus manos un legado invisible y entregarlo intacto a los que vienen. Virgo sueña en secreto con que su paso por la tierra tenga el peso de la continuidad, con ser eslabón de una cadena que no se rompe. Su deseo oculto es que lo que ha aprendido, lo que ha purificado y lo que ha ordenado sirva como herencia eterna, como semilla que otros harán germinar. Esta aspiración lo convierte en guardián del tiempo, en protector de un hilo que une pasado, presente y futuro en un solo tejido de destino. Virgo anhela en lo secreto el poder de la visión, no la visión externa que capta formas, sino la interna que revela lo invisible. Su deseo oculto es abrir los ojos del alma para ver lo que los demás no ven, para captar la esencia detrás de la apariencia, para contemplar las energías que se mueven tras el velo de lo tangible. Este impulso lo acerca a los místicos y a los profetas, porque en lo más íntimo sueña con descifrar la trama oculta de la vida y ofrecerla como luz a quienes vagan en la oscuridad. En las capas más profundas de su ser existe también un deseo oculto de reconciliarse con sus propias sombras. Virgo sueña con dejar de temer al error, con abrazar la imperfección sin vergüenza, con mirar sus propias caídas como parte de su grandeza. Ese anhelo silencioso es la aspiración de un guerrero que entiende que la verdadera victoria no es derrotar al enemigo externo, sino conquistar la batalla interior contra la autoexigencia y el juicio implacable. Al cumplir ese deseo oculto, Virgo se convierte en maestro de la verdadera compasión, la que nace de haber redimido la propia herida. Estos deseos escondidos, invisibles incluso para quienes lo observan con cercanía, son el fuego que mantiene viva su búsqueda. Virgo, desde lo secreto, aspira a transformar lo finito en infinito, lo pequeño en eterno, lo imperfecto en sagrado. Es un viajero silencioso que camina con la certeza de que sus anhelos ocultos son llamados de la propia creación, y que al responder a ellos se convierte en constructor de un destino que trasciende lo humano y se funde con lo divino. En lo profundo de Virgo existe un deseo secreto que se manifiesta como un anhelo de descifrar la memoria oculta del universo. Más allá de su necesidad de perfección, guarda el impulso de escuchar las huellas antiguas inscritas en la materia, como si cada piedra, cada semilla y cada corriente de aire escondieran mensajes destinados a quienes saben leerlos. Ese deseo lo convierte en guardián de claves invisibles, en intérprete de un lenguaje cósmico que rara vez se hace evidente, y que sin embargo él busca con paciencia, con la certeza de que en el orden de lo más simple se encuentra la revelación de lo eterno.
También existe en Virgo un deseo de trascender el peso del deber que lo caracteriza, una necesidad profunda de liberarse de la obligación para vivir desde la autenticidad absoluta. Aunque en la superficie se presenta como servidor del mundo, dentro de sí sueña con una existencia donde no deba rendir cuentas ni ajustarse a expectativas, donde pueda desplegar su esencia sin cadenas. Este anhelo oculto no niega su vocación de servicio, sino que la eleva, porque lo lleva a comprender que la verdadera entrega solo nace cuando uno es completamente libre. En lo secreto de su espíritu guarda la aspiración de reconectar con el origen primordial, con esa chispa pura que precede a toda forma. Sueña con regresar al instante inicial de la creación, con beber de la fuente donde todo era inocencia y totalidad. Ese deseo oculto lo impulsa a purificar constantemente su entorno y su interior, porque intuye que cada acto de limpieza lo acerca a esa esencia perdida que todavía arde en lo más hondo del cosmos. Su búsqueda no es únicamente de orden, sino de pureza ontológica, de contacto con lo inmutable que sostiene la vida. Virgo guarda además un deseo profundo de explorar dimensiones donde la lógica no gobierne. Aunque su naturaleza está guiada por la razón, en lo más íntimo anhela perderse en territorios donde lo irracional y lo mágico marquen el rumbo. Sueña con habitar mundos donde los símbolos se vuelvan reales y las visiones dicten el destino. Ese impulso secreto lo convierte en un viajero entre planos, capaz de sostener con un pie la tierra firme y con el otro tocar la inmensidad del misterio. Dentro de él se enciende también un deseo oculto de vivir la grandeza del riesgo. Virgo, tan cuidadoso, tan atento a los detalles, en su interior siente la llamada de lo impredecible, la atracción de lo que no puede controlar. Este anhelo lo empuja a imaginar conquistas que requieren saltar al vacío, amar sin certezas, emprender caminos que desafían su propio orden. Es un deseo que permanece velado, pero que vibra con intensidad, como una chispa que espera el instante adecuado para convertirse en llama. Otro impulso escondido en Virgo es la necesidad de ser testigo de la totalidad, de contemplar el plan completo que se oculta tras fragmentos dispersos. Su mirada crítica nace del deseo de ensamblar piezas rotas en un diseño mayor, de ver en conjunto lo que los demás solo perciben separado. En lo profundo sueña con alcanzar esa visión cósmica donde todo encaje y nada quede fuera, donde el caos mismo sea parte de un orden grandioso. Ese deseo secreto lo convierte en peregrino de la unidad, en buscador incansable de la armonía suprema. En su interior arde la aspiración de transformar su propia vulnerabilidad en fortaleza luminosa. Aunque rara vez lo muestre, Virgo siente el peso de la inseguridad y del juicio interior, pero en lo oculto anhela convertir esas heridas en fuente de sabiduría. Su deseo secreto es demostrar que incluso lo frágil puede convertirse en poder, que las grietas son portales hacia la grandeza. Este impulso silencioso lo lleva a caminar como sanador, no solo de los demás, sino de sí mismo, en un viaje donde cada cicatriz se vuelve símbolo de victoria. Virgo también sueña, en lo más oculto, con un amor absoluto que lo libere de toda contención. No se conforma con un afecto moderado o previsible, dentro de sí arde el deseo de una unión que lo transforme por completo, que lo arranque de la mesura y lo sumerja en la eternidad de la entrega total. Este anhelo secreto lo impulsa hacia experiencias donde se juega todo, donde nada se guarda, donde el alma se funde con otra hasta borrar los límites. En ese sueño silencioso vibra su anhelo de trascendencia a través del vínculo. En las capas más profundas de su ser existe un deseo oculto de eternizar lo invisible. Virgo no solo anhela dejar huellas tangibles, sino también que su silencio, sus pensamientos, sus intuiciones secretas, queden grabadas en la trama universal. Sueña con que incluso lo que nunca dice se convierta en vibración eterna, que su esencia entera, más allá de los actos visibles, permanezca en la memoria cósmica como testimonio de su paso por la existencia. Los deseos ocultos de Virgo son semillas de una misión más grande que su aparente sobriedad. No se limitan a la búsqueda de orden ni a la perfección externa, sino que lo empujan hacia conquistas espirituales que solo se alcanzan en silencio. Son impulsos épicos que lo convierten en guerrero secreto del espíritu, en alquimista de lo invisible, en guardián de una verdad que aún espera ser revelada. Y es allí, en la vastedad de sus deseos no confesados, donde se encuentra la verdadera grandeza de su destino. En lo más recóndito del alma de Virgo late un deseo que trasciende la aparente calma de su naturaleza terrenal. Es el impulso de encontrar un lenguaje que no dependa de palabras ni de gestos, un código secreto que pueda unirlo al universo sin necesidad de mediaciones. Este anhelo oculto se traduce en la búsqueda de signos, en la atención obsesiva al detalle, porque en lo pequeño intuye la llave de lo infinito. Allí donde los demás ven rutina, Virgo percibe símbolos velados que lo conducen a un diálogo silencioso con lo eterno,
como si en cada partícula pudiera escuchar la voz del cosmos que lo llama a descubrir lo sagrado en lo cotidiano. En lo profundo también existe un deseo de redimir lo imperfecto, no solo en sí mismo, sino en todo lo que lo rodea. No se trata de la obsesión por la corrección que los demás le atribuyen, sino de un impulso más heroico, la aspiración de rescatar aquello que parece perdido, de pulir lo que yace roto, de devolver al mundo un reflejo de la pureza que presiente en el origen. Este anhelo escondido lo convierte en un restaurador cósmico, un tejedor que no tolera que nada quede excluido del gran tapiz, porque intuye que la verdadera perfección no consiste en eliminar la mancha, sino en integrarla hasta que brille como parte de un diseño superior. Dentro de Virgo habita también el deseo secreto de caminar más allá de los límites de la lógica, aunque su signo pertenezca a la tierra y a la razón. Es en lo más íntimo donde se enciende su sed de misterio, el anhelo de perderse en lo incognoscible y de rendirse ante lo que no puede medir. Sueña con momentos en que el orden desaparezca para ser absorbido por lo absoluto, donde la mente ya no diseccione sino contemple, donde la estructura se disuelva en la grandeza del infinito. Este deseo oculto lo impulsa, aunque en silencio, a buscar experiencias que desborden su control, porque sabe que solo allí se halla la verdadera expansión. Virgo guarda además un anhelo de grandeza silenciosa, de conquistar un poder que no necesite proclamarse. Su deseo secreto no es la gloria ruidosa ni la fama efímera, sino la influencia invisible que transforma realidades sin ser nombrada. Aspira a ser la fuerza oculta que sostiene imperios, el cimiento que no se ve pero que lo soporta todo. Ese impulso escondido lo convierte en arquitecto silencioso del destino, en aquel que construye sin reclamar el mérito, pero cuya huella persiste mucho después de que todo lo demás haya desaparecido. En su interior más secreto vibra un deseo de disolver el tiempo. Aunque vive pendiente de cada instante, de cada minucia, sueña en lo oculto con trascender el reloj y habitar una eternidad sin prisas. Anhela una existencia donde pasado, presente y futuro se fundan en un solo latido, donde cada gesto sea perpetuo, donde la vida no se mida en horas sino en intensidades. Ese impulso lo lleva a querer dejar obras, actos o vínculos que trasciendan lo efímero, como si su alma supiera que su destino es fundirse con lo imperecedero. Virgo también oculta un deseo de intensidad desbordante, contrario a la mesura con la que suele ser identificado. En lo profundo, arden en la necesidad de vivir experiencias que rompan todas sus estructuras, de sentir emociones que arranquen la máscara de control. Sueña con entregarse sin reservas a pasiones que lo desarmen, a vivencias que lo arrastren a territorios desconocidos. Este deseo, aunque reprimido, vibra como un volcán bajo tierra, esperando el instante de erupción que lo lleve a descubrir la fuerza que habita en su vulnerabilidad. Existe además en su esencia un anhelo secreto de revelarse como visionario. Aunque se le asocia al análisis y la crítica, guarda la aspiración de ser puente hacia un futuro que otros no ven, de anticipar lo que está por nacer y orientar a quienes aún viven atrapados en la inercia. Este impulso oculto lo acerca al destino de profeta discreto, de mensajero que no necesita credenciales para mostrar caminos, porque su visión brota de la capacidad de percibir en los detalles las semillas del porvenir. Virgo también sueña en silencio con recuperar su propia divinidad interior. En lo más profundo de su ser late el recuerdo de una perfección perdida, de un estado en el que la materia y el espíritu eran uno solo. Su deseo secreto es volver a ese estado de unidad sagrada, aunque viva en el mundo de lo tangible. Por eso busca purificar, ordenar, analizar, no solo intenta arreglar el mundo, intenta recordar con cada gesto quién es en verdad, un fragmento del cosmos que todavía guarda la chispa de lo eterno. Los deseos ocultos de Virgo no son caprichos pasajeros, sino llamas profundas que lo conectan con su misión cósmica. Son los susurros que lo invitan a trascender su aparente modestia y a caminar con paso de héroe hacia conquistas invisibles. Allí, en el corazón de lo secreto, se revela que Virgo no solo quiere comprender y ordenar, sino que anhela fusionarse con la totalidad, rescatar lo perdido, desafiar lo imposible y perpetuar su esencia más allá del tiempo. Y en ese fuego silencioso se alza la verdadera grandeza de su destino, un destino que lo convierte en viajero del misterio y en guardián de lo eterno.